Uchi Lora, buenos días. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos. ¿Viste Los dos papas? La película. La película. Ah, sí, claro, sí. Bueno, claro, no, sí, la vi. Sí. La vi también. Me gustó muchísimo esa película. Ahora bien, los dos papas siguen vivos después de la película. ¿Y antes? No, después de la película siguen vivos los dos papas. Porque hay un lío en la vida real. Y no el lío que se ve a simple vista. Resulta que anuncian en Francia un libro escrito por el cardenal Sara de Guinea, guineano, africano, que dice que el libro es de él y del Papa emérito Benedicto XVI, el Papa Ratzinger. Joseph Ratzinger. Ratzinger, ¿no? Correcto. Ok. Donde enfrentan al Papa Francisco por el asunto del celibato. Pero ¿qué pasa? Bueno, críticas, porque eso es un asunto complicado meterse en eso, porque eso es como una cosa íntima de la iglesia, y nosotros no queremos faltarle respeto, pero esto es un tema de interés mundial realmente, sobre todo porque son muchos millones de fieles católicos y lo que pase con el Papa es noticia obligatoriamente. El Papa Francisco ha mostrado ser un Papa progresista, mientras el Papa Ratzinger era muy conservador. Habían tenido sus encontronazos cuando Ratzinger era el Papa y Francisco Bergoglio era cardenal. Sin embargo, como muestra la película, Bergoglio fue el favorito de Ratzinger para sustituirlo. Entonces, resulta que el Papa Francisco ha dado algunos pasos. Mucha gente se pregunta, y eso en la iglesia como que se silencia mucho, pero esta es una época en que se habla. Hay cosas como la siguiente, por ejemplo. Van mucho más mujeres que hombres a las misas. ¿Y por qué no hay sacerdotisas y obispas y cardenalas? Y quizás hasta papisas, ¿verdad? Dios hizo al hombre y a la mujer con los mismos derechos, los hizo diferentes en su cuerpo, pero son seres humanos, son personas. El Papa con el asunto del celibato ha comenzado a romper algunos esquemas. Por ejemplo, con el asunto de la mujer, autorizó diaconesas. Nada más había diáconos, porque los diáconos pueden ser casados. Casi siempre lo son. Entonces, diaconesa, y eso está autorizado por el Papa, es una manera de comenzar. Los dogmas puede que no cambien, pero a veces la ciencia fuerza a cambiarlos. Por ejemplo, ningún fiel católico, ni nadie en este mundo, niega que la Tierra es redonda y que gira alrededor del Sol hoy día. Y Galileo tuvo problemas por eso con la iglesia. Es decir, las cosas van cambiando. ¿Qué sucede? Que el Papa ha autorizado a que en regiones de diferentes partes del mundo, sobre todo en Oriente, también en algunos países africanos, por la cultura que tienen, no hay nadie que sea soltero, la gente vive en pareja.
autorizado que haya algunos sacerdotes aunque estén casados. Entonces, ha salido este libro, o ha salido, no ha salido, lo anuncian. Y lo anuncian una editorial de Francia, otra de Italia y otra de los Estados Unidos. ¿Y qué anuncian? Que ese libro está escrito por el cardenal Robert Sarah de Guinea, como dije, y por Benedicto XVI. Cuestionando las ideas del Papa sobre el celibato. El celibato no es bíblico, eso no está en la Biblia. El celibato lo estableció el Papa Alejandro VI, que es el Papa del descubrimiento. Cuando Colón salió el 3 de agosto de 1492 en esos 3 barquitos, ese era el Papa. Y resulta que ese Papa que estableció el celibato tuvo 11 hijos, el que estableció el celibato. El motivo realmente no era que se mantuvieran célibes. Había otras implicaciones ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que anuncian este libro con bombos y platillos en ruedas de prensa en París, con esas 3 grandes editoriales detrás del libro. Pero ayer el periódico ABC de España, que es un periódico conservador muy próximo a la Iglesia Católica, el periódico ABC publica un reportaje diciendo que eso es un fraude, que eso no lo escribió Ratzinger. Pero eso está anunciado en el mundo, que ese libro lo van a poner ya en circulación ahora, esta semana. Dice que es una manipulación editorial y mediática en la que el Papa emérito no ha tenido parte alguna, según manifestaron ayer fuentes muy cercanas a Joseph Ratzinger. Dice que todo parece indicar que han manipulado gravemente a Benedicto XVI, y están acusando que lo manipuló el cardenal guineano, que es prefecto de la liturgia y es uno de los principales opositores declarados del Papa Francisco. Entonces, lo que dicen los cercanos a Ratzinger, que se apresuraron ayer, aunque no es una declaración oficial, pero informaron a medios importantes que había sido una manipulación. Ellos dicen que Benedicto XVI está muy disminuido, ya prácticamente no se le entiende lo que habla, y sin embargo está lúcido, según ellos, y está escribiendo un libro. Pero dice que casi no puede caminar, está ya muy anciano. Entonces dicen ellos, que el cardenal guineano, esto parece un capítulo más, una segunda parte no dudes tú que la hagan con eso. Dicen que el cardenal guineano fue donde Ratzinger y que le pidió que lo dejara leer lo que él estaba escribiendo, porque él iba a escribir sobre ese tema, y que Benedicto XVI se lo dejó ver. Y que entonces el guineano en su libro ha puesto que los autores son él y el Papa emérito. Y dice que lo que tomó de lo que vio que había escrito Ratzinger, y que Ratzinger no sabía que lo iba a poner como si fuera autor, lo tergiversó. Y que no hay ningún conflicto entre Ratzinger y Francisco y Bergoglio. Entonces, dice el periódico ABC, que repito, es un periódico bastante clericalista, que en realidad todo fue una maniobra contra Francisco, que pilló, dicen ellos,
que pilló completamente por sorpresa al Vaticano. Dice que desde hace 6 meses Benedicto XVI no está en condiciones de escribir y apenas de hablar, como han constatado personas que le visitan. Entonces dice, posiblemente mantenga su extraordinaria lucidez, pero las conversaciones imprecisas no suelen pasar de los 10 minutos, por no mencionar sus dificultades de vista, audición y debilidad general. Entonces, dice ese periódico, oigan cómo porque es muy importante ver las palabras que usa. Dice, al cabo de una jornada de desconcierto en la que el Departamento de Comunicación del Vaticano prefirió inicialmente minimizar el impacto del inusitado gesto de Benedicto XVI y el prefecto de la liturgia, es decir, el guineano, y reiterar la firme postura de Francisco en favor de mantener el celibato, fuentes muy próximas al Papa emérito descubrieron el pastel. Con esa expresión dice, descubrieron el pastel. Benedicto no ha escrito ese libro con el cardenal Sara, no ha visto ni aprobado la portada, ni el hecho de que se presentase como escrito a 4 manos. Lo sucedido es que hace unos meses, bueno, ahí lo que yo acabo de contar, que él le pidió que lo dejara ver y después salió con este libro. Puede ser citado como abuso de confianza, como en caso de que se citen fragmentos del texto en el que se trabaja desde el Vaticano, también podría ser plagio. Eso puede tener consecuencias legales, incluso por el uso de nombres sin autorización, de ser así. De todas maneras, creo que está muy claro que el Papa Francisco ha llegado a la Iglesia con el objetivo de hacer una reforma que viene siendo necesaria para la Iglesia Católica acercarse a los nuevos tiempos. Se tiene que revisar, hay cuestiones que uno tiene que preguntarse, porque una iglesia que aboga por la familia y la institución de la familia como centro de la sociedad impide que sus cabezas, y en este sentido hablo de los sacerdotes, los cardenales, puedan tener familia, cuando en realidad es una de las instituciones que más se promueven desde la propia iglesia. Incluso es una situación, el celibato es contra natura. Se respeta porque es una decisión de esta institución centenaria, pero habría que ver si ese es un aspecto incluso a revisar, porque en muchas ocasiones se ha podido detectar sacerdotes teniendo relaciones con, en República Dominicana se sabe de sacerdotes que han tenido hijos. Entonces, sí, una cosa es lo que se promueve de cara al sol y otra lo que se sabe detrás, porque son seres, humanos. Obviamente no en todos los casos, es decir, la mayoría de los sacerdotes llevan su celibato. Pero no he dicho eso, lo que quiero pero decir que es de que hay casos, seguro. Incluso, digamos que, ¿cuál sería el problema? Una cosa es que por decisión propia una persona decida no tener familia o no tener pareja. Exacto. Y otra cosa es que se entienda que no es correcto. Entonces, desde la iglesia, yo pienso que eso es uno de los aspectos a revisar. De igual forma, las sociedades han cambiado y la manera en la que la mujer ha sido discriminada a lo largo de la historia no solamente ha sido estudiada, sino que es objeto hoy en día de debate en todas las instituciones, las políticas, en la sociedad en sentido general. En la Iglesia Católica, hoy por hoy, sigue siendo la iglesia con mayor cantidad de feligreses. Por tanto, en ese proceso de evolución y de reforma que se está tratando de promover, también vale la pena que se vaya analizando la necesidad de que las mujeres que tradicionalmente acuden a la iglesia, incluso entiendo que en mayor proporción que los hombres, también tengan un espacio dentro de la institución de la iglesia, en los cargos de poder de la iglesia, porque eso sería una mayor representación real de la sociedad a la que se aspira a guiar a través de la iglesia. Y con Francisco se han comenzado a tomar decisiones que se consideran bastante revolucionarias. Incluso muchos seguidores de la iglesia, estudiosos de la materia, entendían que era necesaria la entrada de una persona con ideas renovadoras que permitieran que la iglesia recuperara parte de la feligresía que se había apartado con ideas un poco más radicales, y de igual forma que tuviera la posibilidad de atraer a más jóvenes a las iglesias, a más jóvenes participando
dentro de las organizaciones juveniles, porque de eso se trata a final de cuentas, es un tema de fe que a la vez está vinculado con el comportamiento y lo que se promueve desde cada una de las religiones que hoy en día se exhiben en nuestro mundo. Sí, tú sabes que los sacerdotes que asumen y defienden y justifican el celibato, que son la gran mayoría, ¿verdad? Lo que señalan es que para servirle a Dios hay que dedicarse por entero y que entonces un matrimonio Quita tiempo. estorbaría eso, ¿verdad? Para uno que no es célibe, ¿verdad? Es un poquito difícil de entender porque yo pienso, bueno, pero ¿y los científicos se casan? Eso tiene que estar muy concentrado en lo que están haciendo. Y un montón de seres humanos ahora, pero eso hay que respetarlo. Ahora bien, oye, el título que le pusieron al libro en la edición que va a salir en inglés: Sacerdocio, celibato y la crisis de la Iglesia Católica. Lo presentan como una crisis entre Ratzinger y Bergoglio, entre Benedicto y Francisco. Entonces, esto lo dice el periódico ABC, dice: el adelanto de parte del contenido en tono catastrofista por el diario Le Figaro recuerda el lanzamiento mundial del manifiesto del ex nuncio en Estados Unidos, Carlos María Viganó, quien pedía la dimisión del Papa Francisco sobre bases absolutamente falsas. Eso está escrito por el periódico, que repito, ABC es un periódico muy próximo a la Iglesia Católica. Entonces dice, la realidad histórica es que siempre ha habido sacerdotes casados, dice ABC, del mismo modo que continúa habiéndolos en las iglesias ortodoxas y también en las 23 iglesias católicas de rito oriental. De hecho, la introducción de los sacerdotes casados en la iglesia latina fue llevado a cabo por Benedicto XVI en 2009 con la constitución apostólica que creó los ordinariatos para sacerdotes y fieles anglicanos que vengan a la iglesia católica manteniendo su rito y su tradición. Fíjate que dice que fue Benedicto XVI el que en el 2009 creó los ordinariatos para esos sacerdotes, para que pudieran ser sacerdotes a personas casadas. En definitiva, el Vaticano no está exento de problemas, de conspiraciones, eso ha existido siempre. La diferencia es que ahora se publica con más facilidad y ni con tanta facilidad tampoco, porque ese caso que ellos citan de Viganó, eso tuvo repercusión mundial, pero ese fue uno entre muchas cosas, ¿no? Hay un papa progresista y hay sectores que no están con eso. Uno desde fuera, lo que uno ve, bueno, por lo menos esa es mi manera de ver esto, es que el Papa Francisco es el Papa que necesitaba la Iglesia en momentos muy turbulentos, con crisis de corrupción y todas esas cosas. Y ese Papa que rechazó las alcobas papales para dormir en un cuarto igual que el que tienen los empleados, que anda en un carrito chiquitico, en un Fiat de esos chiquitos, y que anda con zapatos viejos y ese tipo de cosas. Realmente parece que ese era el Papa que necesitaba la Iglesia para un momento muy crucial. Así que no es raro tampoco que haya conspiraciones y ese tipo de cosas. Pero me parece que ese Papa está al día, el Papa Francisco.